tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rocha, nuevamente para abordar la temática de cohesión y coherencia textual, que son dos componentes fundamentales de la comprensión lectora. Entonces vamos a realizar el abordaje, como en todas las semanas, a propósito de las actividades que nos han planteado, y luego vamos a analizar o evaluar algunos textos que van a ser capitales para poder consolidar los conocimientos temáticos que, además, dicho sea de paso, van a ser fundamentales también en cara a lo que va a ser el examen. Sin mayores preámbulos, vamos entonces con el desarrollo de estos dos conceptos, cohesión y coherencia. ¿Qué significan? Los vamos a razonar a continuación. Y entonces, cuando pensamos nosotros en cohesión, querido cachimbito, en coherencia, vamos en principio a hablar acerca de la coherencia. La coherencia textual no es sino la consistencia interna que un texto evidencia. Profesor, ¿cómo es eso? O sea, un texto desarrolla un tema y respecto de ese tema todas las ideas tienen que ser claras y además tienen que ser atingentes con el tema central. Eso quiere decir entonces que no es conveniente un texto que presente contradicciones internas, un texto que presente vacíos conceptuales, sería un texto más bien débil. Entonces, cuando pensamos nosotros en coherencia textual, nos referimos justamente al respeto por la unidad textual que semánticamente es compacta. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con algunos ejercicios que están vinculados con este concepto. En realidad, uno puede pensar en tres niveles en los cuales la coherencia se manifiesta, ¿no? En primer lugar, la referencia a un tema o asunto. Si el tema trata sobre la guerra con Chile, ese sería el tópico principal, sería el referente principal, ¿no? Que además, de alguna manera, nos vincula con un tiempo específico, con hechos específicos, personas específicas probablemente, fechas específicas. Entonces, en ese sentido, la referencia a un tema o asunto tiene que ver con la manera como las ideas posteriormente van desarrollando ese tema. De manera que es fundamental delimitar el tema justamente. Otra de las cuestiones que uno advierte en un texto coherente es la carencia de contradicciones internas. Ahí donde tú leas un texto en los cuales más bien existe una alternancia de formas correctas e incorrectas, de interpretaciones verdaderas o interpretaciones carentes de sentido, este texto con total seguridad es un texto que no vale la pena leer, ¿no? Y por esa misma razón, lo que requerimos nosotros es evitar contradicciones internas. Lo que quiero decirles con esto, queridos cachimbitos, es que todo texto, desde el punto de vista de la coherencia, va a permitirnos obtener información de manera clara. ¿Sí? Digamos que las contradicciones más evidentes es donde afirmas algo para luego negarlo a la vez, ¿no? Eso en realidad no tendría mucho sentido. Y a través de la coherencia textual nos permite seguir una progresión en el texto. El texto como unidad temática que asocia ideas o que está constituido por ideas, debe presentar este elemento que es fundamental, la progresión temática, ¿no? Respecto del tema, entonces se van articulando una serie de ideas. La coherencia es justamente eso, ¿no? La coherencia es la consistencia interna, la consistencia semántica, evidencio que el texto aborda un tema en particular, no varios temas a la vez, y el tema se enfoca de una manera precisa, ideas bien articuladas, es lo que entendemos por coherencia textual. Y entonces, a partir de ello, vamos a resolver algunos ejercicios a continuación. Dice aquí lo siguiente, alternativa número 1, mientras que en el mundo occidental las caricias y los besos entre artistas son algo imposible, en la India aún son tabú, causa de escándalo y de condena. Los besos y los efusivos abrazos que le dio Richard Gere a la actriz Shilpa Shetty han generado consenso y han provocado en varias ciudades de ese país una serie de manifestaciones en contra del actor estadounidense. Inesperadamente, frente a una multitud de admiradores, el actor de 57 años besó a la actriz en la mano, luego en ambas mejillas y finalmente la tomó en sus brazos y la volvió a besar efusivamente. Entonces, ¿qué palabras no están en concordancia con los contenidos del texto? En principio, en el mundo occidental, los besos y caricias son algo normal, ¿no? Es algo normal. Probablemente en otras culturas eso cause escándalo. Por esa razón, una palabra que hace ruido es imposible, la cual podría cambiarse más bien imposible.
las caricias y los besos entre artistas son algo común. En la India aún son tabú, causa de escándalo y de condena, eso es cierto. Los besos y los efusivos abrazos que Richard Gere le dio a la actriz Shilpa Shetty han generado consenso y han provocado en varias ciudades de ese país una serie de manifestaciones en contra del actor estadounidense. Inesperadamente, frente a una multitud de admiradores, el actor de 57 años besó a la actriz en la mano, luego en ambas mejillas y finalmente la tomó en sus brazos y la volvió a besar efusivamente. Bueno, entonces en ese contexto, imposible es una palabra que no cuaja con la consistencia interna del texto, ¿no? Y ahora vamos con el texto siguiente, ¿no? Aquí me parece que han generado consenso, no, más bien han generado rechazo, porque lo que han cuestionado es justamente que él se tome la atribución de abrazarla, ¿no? Entonces rechazo puede ser también una palabra incoherente, ¿no? Vamos ahora con el fragmento 2. Cuando el mundo se sumerge, como todos los días, en el caos y la violencia, caen bien los mensajes a favor de la tolerancia, la discriminación y el respeto, sobre todo si son dichos con naturalidad y sin déresis. Sin déresis es moderación, ¿no? Entonces, cuando el mundo se sumerge, como todos los días, en el caos y la violencia, caen bien los mensajes a favor de la tolerancia, la discriminación y el respeto, ¿no? Sobre todo si son dichos con naturalidad y sin déresis, que es moderación, ¿no? El orador de turno lo sabe bien, une a su estridente cadencia de su discurso la hondura de la sabiduría. Por eso su discurso es sugestivo y superficial, marcado por un estilo elegante y reflexiones pletóricas de inteligencia. ¿Cuáles serían entonces las palabras aquí que no están cuajando con el contenido semántico de la lectura? Caen bien los mensajes a favor de la tolerancia. No puede caer bien un mensaje a favor de la discriminación, ¿no? ¿Sí? Es decir, no podemos estar a favor de la discriminación, eso sería un error. La discriminación será o es una de las palabras inadecuadas. Sobre todo si dice acá, estos mensajes son dichos con naturalidad y moderación. El orador de turno lo sabe. Une a la estridente cadencia de su discurso la hondura de la sabiduría. Por eso su discurso es sugestivo y superficial. No puede ser superficial, pues, ¿no? Porque es profundo, más bien. Nos hablan de hondura de la... ¿Sí? Marcado por un estilo elegante y reflexiones pletóricas de inteligencia, llenas de inteligencia. Entonces, discriminación y profundo serían los vocablos inadecuados. Bueno, tú que nos estás siguiendo ahí en tu casa, quiero que por favor me sigas con la articulación del texto número 2, perdón, texto número 1. Es un texto en el cual debemos, de manera ineludible, ordenar ideas. Eso es lo que tenemos que detectar ahora mismo, ordenar ideas. Y entonces, en ese ordenamiento vamos a percatarnos que existen una serie de elementos formales que podrían ayudarnos con la resolución. Dice aquí, en la granja de Polly Lefort se administró la vacuna de Pasteur contra el carbunclo a 24 ovejas, mientras que 24 ovejas fueron dejadas sin vacunar. Estos animales no vacunados constituían el grupo de control y se admitía, supuesto crucial en todo experimento controlado, que solo diferían del primer grupo en una circunstancia, la vacunación. Otro cuadro se observaba en los animales no vacunados. 22 de las 24 ovejas yacían en una trágica agonía y las dos restantes se tambaleaban, debatiéndose contra el inexorable enemigo. Una tétrica sangre negra fluía de sus bocas y narices. Después de administrar convenientemente la vacuna, las 48 ovejas recibieron una alta dosis de virulentos bacilos de carbunclo. Luego de 3 días, en la inspección de rigor, se halló que ni una sola de las 24 ovejas vacunadas tenía siquiera trazas de fiebre. Comían y brincaban como si nunca hubieran estado en contacto con un bacilo de carbunclo. 4, en un famoso experimento realizado en 1881, Pasteur puso a prueba su hipótesis de que la vacuna de carbunclo produce inmunidad a la enfermedad. Esta hipótesis había sido ridiculizada por los veterinarios y el experimento se llevó a efecto públicamente con los auspicios de la Sociedad Agrícola de Melun, ¿sí? Con cuál empezaríamos entonces
mis estimados cachimbitos, el texto. Uno podría pensar en esto, ¿no? Ese otro cuadro se observaba en los animales. Bueno, esa es una pregunta que va incluida, ¿sí? Que va de la mano con alguna otra afirmación. ¿Qué pasaría si empezamos con 2? No way, no hay posibilidades de que podamos utilizar el número 2. Pero de pronto en la alternativa B, 1, 3, 4, 2, en la granja de Paul y Lefort se administró la vacuna de Pasteur contra el carbunclo de 24 ovejas, ¿no? Mientras que 24 ovejas fueron dejadas sin vacunar. Estos animales no vacunados constituían el grupo de control y se emitía su puesto crucial en todo experimento controlado, que solo diferirían del primer grupo en una circunstancia, la vacunación. Bueno, entonces descartado que empiece con 2, esa no puede ser la clave, puede ser la clave de la alternativa B, en la cual 1 está al inicio, ¿sí? En la granja de Paul y Lefort se administró la vacuna de Pasteur contra el carbunclo a 24 ovejas, mientras que 24 ovejas fueron dejadas sin vacunar. Estos animales no vacunados constituirían el grupo de control y se admitía supuesto, ¿sí? Dice aquí lo siguiente, si nosotros empezamos entonces con la oración número 3, en realidad no tendría mucho sentido. Deberíamos empezar entonces con la alternativa D. En un famoso experimento realizado en 1881, Pasteur puso a prueba su hipótesis de que la vacuna de carbunclo produce inmunidad a la enfermedad. Esta hipótesis había sido ridiculizada por los veterinarios y el experimento se llevó a efecto públicamente con los auspicios de la Sociedad Agrícola de Melun, ¿no? Entonces, aquí tenemos estas 4 alternativas. ¿Con cuál nos quedaríamos? ¿Con cuál empezamos entonces, jóvenes cachimbos? Empezamos con 4 en un famoso experimento de 1881. Esa es la clave. Porque aquí en realidad trata acerca del experimento, ¿no? Y ya tenemos incluso la fecha. Esa sería la idea principal, ¿no? Y en tanto que tal, la clave correcta es la D. Bien, dicho esto, vamos ahora con el siguiente texto. Dice acá: es bien sabido que la penicilina fue azarosamente descubierta por Alexander Fleming como el producto de un moho, Penicillinum notatum, que se disemina por esporas transmitidas por el aire. Es menos sabido que Fleming, investigador durante la Primera Guerra Mundial sobre el control de las infecciones en heridas de guerra, durante muchos años había estado buscando la penicilina o una sustancia muy semejante. Esto es un antibacteriano no tóxico, es decir, buscaba una sustancia antibacteriana que fue más nociva para la bacteria que para el organismo infectado en esta. 2. La propagación de esta leyenda distrajo la atención del único hecho de buena suerte, en verdad asombrosa, asociado con el descubrimiento de la penicilina, que resultó ser no tóxica. Desde entonces se ha aprendido que los antibióticos como grupo son en efecto muy tóxicos. El tipo de daño que producen en las bacterias lo producen también en los organismos parasitados por estas. Oración número 3, al no estar conscientes de esta importante motivación psicológica, se generó cierto número de relatos, que en la actualidad se sabe no son más que leyendas sobre el descubrimiento de la penicilina, como la de una espora que flotó a través de la ventana abierta, descendió sobre una placa de cultivo bacteriano y causó la formación de un halo de inhibición del crecimiento bacteriano. Pregunta o afirmación 4, la penicilina debe su falta relativa de toxicidad al hecho de que el metabolismo bacteriano que obstaculiza es bastante peculiar de las bacterias, al ser relativamente específico de procesos que participan en la síntesis de la pared celular bacteriana, circunstancia que reduce a un grado enorme su toxicidad en animales superiores. Muy bien, ¿por cuál nos decantamos entonces, mis estimados cachimbos? ¿Cuál sería la alternativa adecuada? Arrancamos con la afirmación número 1. Arrancamos con la afirmación 4, con la número 2, con la número 3. Entonces la clave es esto, ¿no? Empezamos con 1, y ya que empezamos con 1, la clave correcta sería la alternativa B. Bien, ya hemos hablado acerca de la coherencia textual. Ahora lo que corresponde es determinar qué es la cohesión. Y la cohesión no es sino el engarce significativo entre ideas de un texto, ¿no? Para que el texto deje de ser una estructura robótica, lo que requerimos es, en rigor,
por ejemplo, conectores, por ejemplo, anáforas, por ejemplo, catáforas. Profesor, ¿qué cosa es una anáfora? Una anáfora es un elemento que recoge algún referente que el texto haya explicitado, ¿no? Por ejemplo, José se despierta por las mañanas. Él posteriormente realiza o hace ejercicios. Entonces ahí tenemos justamente el conector, perdón, el pronombre él que está funcionando como anáfora. Recojo una información que ya haya sido explicitada antes. La catáfora más bien sigue un camino diferente, ¿no? La catáfora lo que genera es efectivamente una relación, pero anticipándose a la dación o al desarrollo de referentes en el texto. Y entonces podríamos pensar en esto, ¿no? El día de ayer compré 2 libros, o el día de ayer compré esto. Ya, bueno, ese esto no se entiende a qué se refiere, ¿no? Has comprado comida, ropa, ¿qué? Y a veces es una catáfora, ¿no? Me anticipo a la explicitación que es posterior. El día de ayer he comprado. ¿Ya has comprado qué? El día de ayer compré esto, ahí está el esto. Abres 2 puntos para hacer una ejemplificación explicativa, ¿no? Compré esto, 2 lápices, un disco, comida, qué sé yo. Entonces, la anáfora y catáfora son elementos verbales y estos elementos vamos a intentar, ¿sí?, detectarlos a continuación. Vamos a ver qué tal nos va. Y entonces, aquí dice lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente. Texto A. Nació Miguel Grau en Piura el año 1834. Nada notable ocurre en su infancia y solo merece consignarse que después de recibir la instrucción primaria en la Escuela Náutica de Paita, se trasladó a Lima para continuar su educación en el colegio del poeta Fernando Velarde. A la muerte del discípulo, el maestro le consagró una entusiasta composición en verso, descartando las exageraciones, naturales a un poeta sentimental y romántico. Se puede colegir que los endecasílabos de Velarde, que Grau era un niño tranquilo y silencioso, quién sabe nocturno, nunca fuiste risueño ni elocuente, y tu faz pocas veces sonreía, pero inspirabas entusiasmo ardiente, cariñosa y profunda simpatía. Entonces nos están pidiendo aquí las catáforas, ¿sí? Y las catáforas en rigor son afirmaciones, pero que se anticipan a una enumeración de carácter explicativo. Entonces, ¿qué catáforas yo noto aquí? ¿Cuáles serían entonces las catáforas? Vamos a anticipar, nos dice aquí en el segundo párrafo, ¿no? El maestro le consagró una entusiasta composición. Es el le, por ejemplo. Entre otras catáforas podríamos señalar, quién sabe, taciturno, y bueno, nos están hablando aquí acerca de un poema, ¿no? Introducen los versos. Nada notable ocurre en su infancia, en el párrafo 1, y solo merece consignarse que, después de recibir la instrucción primaria en la Escuela Náutica de Paita, se trasladó a Lima para continuar su educación en el colegio del poeta Fernando Velarde. ¿Sí? Y entonces el maestro le consagró una entusiasta composición, ahí tenemos entusiasta composición en verso. ¿Cuál es? Y bueno, aquí nos presentan un fragmento, así que esa podría ser eventualmente una catáfora. Bien, vamos con la actividad número 1, nos piden lo siguiente, lea el siguiente texto e identifica algunas anáforas textuales presentes en él. Vamos a ver qué es lo que tenemos en este texto de aquí. Y volvemos con la lectura, ¿no? Dice aquí, nació Miguel Grau en Piura el año 1834, nada notable ocurrió en su infancia, y solo merece consignarse que, después de recibir la instrucción primaria en la Escuela Náutica de Paita, se trasladó a Lima para continuar su educación en el colegio de poeta Fernando Velarde. A la muerte del discípulo, el maestro le consagró, y a este le funciona como anáfora, ¿no? Una entusiasta composición en verso, descartando las exageraciones naturales a un poeta sentimental y romántico. Se puede colegir por los endecasílabos de Velarde que Grau era un niño tranquilo y silencioso, quién sabe, taciturno. Nunca fuiste risueño ni elocuente, y tu faz pocas veces sonreía, pero inspirabas entusiasmo ardiente, cariñosa y profunda simpatía. No hay en realidad muchas anáforas aquí, ¿no? Básicamente la anáfora lee, yo lo que veo aquí es en rigor, bueno, a un poeta sentimental y romántico también puede referirse a Fernando Velarde, esta también sería una anáfora, aunque no es un pronombre. ¿Quién sabe taciturno? Bueno, ahí no hay nada. En consecuencia, lo que nosotros tenemos básicamente son 2 anáforas en rigor. Vamos ahora con el siguiente texto. Bien, ahora respecto de este texto 2 nos piden que determinemos cuáles son las catáforas. Cuando tenía 20 años, dice aquí, entré como aprendiz de un viejo maestro ebanista en Viena. Su nombre
Adalbert Posch. Incluso en esta pregunta, cuando digo yo su nombre, me estoy anticipando, hay un anticipo a lo que va a ser el referente nominal, que es Adalbert Posch. Esto ya es mucho más definido. Si hay un anticipo, esta va a ser una catáfora. Es como si tú dijeras algo como esto, ¿no? Por fin sé cuál es su nombre, bueno, ahí es genérico. Rolando Rocha, ya eso es específico, esa es una catáfora. Trabajé con él, y esta sería una anáfora, vean ustedes. Trabajé con él, ¿con quién? Con Adalbert Posch. Esta sería una anáfora. Por un lapso de 2 años. Y aquí también 2 años, impreciso, esta es una catáfora. Catáfora. Me estoy anticipando. Profesor, ¿pero por qué se está anticipando? Porque aquí estoy señalando los años en los que he trabajado. Una vez que hube ganado su confianza, me concedía a menudo, cuando nos hallábamos solos, que hube ganado su confianza, me concedía a menudo, cuando nos hallábamos solos en su taller, el beneficio de su inagotable caudal de conocimientos. Una de sus prácticas favoritas era hacerme, ¿no? Este nos es una anáfora, hacerme, una anáfora, me concedía, una anáfora, una pregunta de historia y responder la anáfora, se refiere a una pregunta, por sí mismo cuando resultaba que yo no sabía la respuesta, pese a que yo, su aprendiz, era un estudiante universitario, cosa que le enorgullecía sumamente. ¿Y sabes? Me preguntaba, ¿quién inventó las botas de campaña? No, fue Wallenstein, el duque de Friedland, durante la guerra de los 30 años. Y después de una o dos cuestiones aún más difíciles, propuestas por él y triunfalmente respondidas por él, mi maestro decía algo con modesta arrogancia: lo sé todo. Creo que aprendí más sobre teoría del conocimiento de mi querido y omnisciente maestro que en ningún otro de mis profesores de la universidad. Nadie hizo tanto como él, aunque obviamente sin proponérselo, por convertirme en un discípulo del filósofo que bebió la cicuta. Aquí está, filósofo que bebió la cicuta, esta es una catáfora. Sócrates es el nombre específico, porque fue mi maestro quien me enseñó no solamente cuán poco yo sabía, sino también que cualquiera que fuese el tipo de sabiduría que yo pudiese aspirar jamás, tal sabiduría no podría consistir en otra cosa que en percatarme más plenamente en la infinitud de mi ignorancia. Para decirlo con una célebre frase del filósofo alemán Nicolás de Cusa, célebre frase también sería una catáfora, ¿no? ¿Sí? Una catáfora. La ciencia, esta ya sería la frase específica, la ciencia debe consistir en una bella paradoja, a saber, la docta ignorancia. Nos han incluido ahora, jóvenes cachimbos, una imagen, ¿no? Esta de aquí está más o menos asociado como con un mapa conceptual, pero es una infografía, ese es el nombre preciso, ¿no? Una infografía en la cual podemos advertir una serie de datos que van a ser menester leer de inmediato. Dice lo siguiente aquí: Norteamérica en el Cretácico. El periodo Cretácico es una de las 3 partes en las que se divide la era mesozoica, ¿no? Abarca desde el final del periodo Jurásico hasta el principio del Paleoceno. Es el más largo de los periodos geológicos y constituye casi la mitad del Mesozoico. El final del Cretácico define el límite entre las eras Mesozoica y Cenozoica. Entonces el Cretácico, al parecer, es un periodo importante, ¿no? Durante el Cretácico, vamos con esta parcela informativa, vamos a leer esto de aquí. Durante el Cretácico, dice, el supercontinente de Pangea completó su división en los continentes actuales, aunque sus posiciones diferían radicalmente de las que ocupan hoy día. La apertura del Océano Atlántico, que comenzó en el Jurásico, dio lugar a importantes orogenias y al surgimiento de cadenas montañosas en América del Norte. Luego dice por aquí, el territorio mexicano y la península que ocupaba Coahuila en el Cretácico superior. Luego dice aquí, paleogeografía de América del Norte, Cretácico tardío hace 75 millones de años. Paleogeografía de América del Norte, Cretácico final hace 65 millones de años. Durante el periodo Jurásico, lo que ahora son Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas estaban bajo el agua. Luego en el Cretácico tardío, el territorio se convirtió en costas con lagunas y pantanales. ¿Sí? Acá tenemos la zona ampliada. Y luego aquí abajito dice paleografía de América del Norte en la actualidad, ¿no? Entonces, digamos que a partir de este periodo es que se empieza pues a dividir en continentes esto que se conocía como Pangea, ¿no? Y aquí luego dice, en los últimos años han ocurrido grandes descubrimientos paleontológicos en la región, los cuales involucran nuevas especies y géneros, lo que ha puesto a México en la mira del mundo, ¿no? Y aquí tenemos algunos de ellos,
algunos animales nuevos, por acá también algunos lugares, y dónde se encontraban estos animales, ¿no? Infografía dice acá, vamos a permitirnos subir un poco más el zoom de esto, ¿sí? Algunas especies animales, ¿no? Estos parecen aves, este parece pues un triceratopus o algo similar. Entonces aquí tenemos datos muy específicos, no es una infografía muy compleja, salvo por la nitidez, que probablemente pueda ser un obstáculo para procesar los datos. Sin embargo, vamos a reflexionar acerca de las preguntas. Bien, ¿cuál es la intención del autor de la infografía? En principio, el periodo puntual que se menciona aquí es el Cretácico, ¿no? Es el que de alguna manera forma el periodo fundamental. Entonces, a partir de ello, lo que se permite hacer el autor es delimitar una serie de zonas, por así decirlo, de Norteamérica, en algunos casos, y de manera muy puntual en el caso de lo que ocurrió en México, ¿no? Por esa razón se señala aquí, ¿no? Lo que antes era Tamaulipas, ¿no? Coahuila, entre otros lugares actuales de México, ¿no? Ahora, ¿qué ocurrió? Ocurrió que esto no siempre fue así. Ha existido todo un proceso de formación de estos lugares que conocemos ahora, ¿no? Y entonces vamos con la clave A, división de la era mesozoica en los periodos Cretácico, Jurásico y Triásico, ¿no? Esa no es la intención principal. Y acá se enfoca en el Cretácico básicamente. Ilustrar sobre la geografía de los Estados Unidos de Norteamérica durante el periodo Cretácico. Nuevamente, aquí no es solo Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se menciona, pero en realidad se centra más en la zona mexicana. La geografía de lo que ahora son los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. No es de lo que ahora es decir, qué cosa ha implicado eso como un periodo o como un conjunto de periodos de cambio, de desarrollo, es un proceso largo en realidad, ¿no? Y por esa razón la clave correcta es la D. ¿En qué sentido la D? Geografía de territorios como Coahuila hace más de 50 millones de años, que dicho sea de paso no es el único, ¿no? Insisto en esto, aquí hablan de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila es uno de ellos, pero aquí nos hablan acerca de la geografía de estos lugares, ¿no? Por esa razón dice geografía de territorios, no es solamente uno, como Coahuila, que es uno de los tantos, ¿no? Igual acá hubieran podido colocar algo como la geografía de diversos territorios, ¿no? Norteamericanos y centroamericanos hace más de 50 millones de años. Eventualmente podríamos haber encontrado esto de esta forma, ¿no? Se desprende de la infografía que fósiles de Musquisopteris han sido hallados en, acá sí, esta pregunta, pásenla, jóvenes, porque no hay manera de poderlo saber, ¿no? En principio, la infografía es excesivamente borrosa, no hay manera de poder rescatar nada ahí. Aquí, por ejemplo, nos hablan acerca de Musquisopteris en Allende, ¿no? Pero eso, si la agrandamos y hacemos notar bien la infografía. Por esa razón, no hay manera de poder resolver esto, dado que la imagen es defectuosa, ¿no? La clave correcta es la A, ¿no es cierto? Pero habría que buscar con lupa realmente Allende, a simple vista eso no se ve, ¿no? De mayor a menor antigüedad, el orden correcto en que se divide la era mesozoica comprende los territorios, eso está, me parece sencillo, Cretácico, Jurásico y Triásico, ¿no? Nos piden el orden correcto y ese no es el orden correcto, Cretácico, Triásico y Jurásico. Jurásico, Triásico y Cretácico, y finalmente Triásico, Jurásico y Cretácico. Entonces aquí nos hablan de que la era mesozoica está configurada a partir de 3 periodos, ¿no? En principio el periodo Triásico, que más o menos tiene una antigüedad de 250 a 200 millones de años, el Jurásico entre 200 y 145 millones de años, y finalmente el Cretácico entre 145 y 65 millones de años. La clave correcta entonces sería la alternativa D. Pregunta número 4. ¿Resulta compatible con lo mostrado en la infografía afirmar que el periodo Paleoceno, ¿sí?, antecede en la línea del tiempo al periodo Jurásico, es el más largo de todos los periodos geológicos, es el primero en que se divide la era Cenozoica, fue el periodo en el que vivieron los fósiles de Saltillo? Vamos a enfocarnos en ello. Ojo que nos están pidiendo por el Paleoceno, ¿no? Y dice lo siguiente acá. El periodo Cretácico es una de las 3 partes en las que se divide la era mesozoica, ¿sí? Abarca desde el final del periodo Jurásico hasta el principio del Paleoceno. Entonces hay que buscar lo que es compatible.
El Paleoceno es el más largo de los periodos geológicos y constituye casi la mitad del Mesozoico, dice ahí, ¿no? El final del Cretácico define el límite entre la era Mesozoica y Cenozoica. Entonces, el periodo Paleoceno antecede en la línea del tiempo al periodo Jurásico, no, eso sería incompatible. Es el más largo de todos los periodos geológicos, eso es, nos piden el periodo Paleoceno, ¿no? Y en el caso del Paleoceno sí, efectivamente lo que nos están indicando es que, y lo dice de manera textual, ¿no? Afirmar que el periodo Paleoceno es el más largo de los periodos, no, es el periodo Cretácico, ¿no? El periodo Cretácico es el más largo, no el periodo Paleoceno. Así que la B no puede ser la clave, me había confundido de referente, para que vean ustedes lo importante que es definir los referentes temporales, ¿no? Es el más largo de los periodos geológicos y constituye casi la mitad del Mesozoico. Y luego el final del Cretácico define el límite entre las eras Mesozoica y Cenozoica. Entonces, la clave correcta en la alternativa, en la pregunta 4, es la clave C, es el primero, ¿no? La era Cenozoica se compone de los periodos Paleoceno, luego Neoceno y finalmente Cuaternario, ¿no? Y eso lo podemos notar claramente aquí, ¿no? En la infografía nos ofrecen esa información. Durante el Cretácico el supercontinente Pangea completó su división, nos hablan del Cretácico superior, del Cretácico tardío, el Cretácico final, ¿estamos de acuerdo? Y a partir de ello es que se van estableciendo periodificaciones muy específicas, ¿no? La clave correcta en consecuencia sería la alternativa D, es el primero. Y luego en la pregunta número 5, dado el contexto, abarcar significa delimitar, comprender, delinear, dividir. Abarcar, la infografía tenemos que buscarlo también, ¿no? Abarca desde el final del periodo Jurásico, comprende, ¿no? La clave correcta sería la alternativa B. Bien, vamos ahora, es un pésimo texto el que nos han planteado en esta sección A, en realidad es ininteligible casi la información, pero hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Vamos ahora con el texto número 2 rápidamente, antes que se nos vaya el tiempo.